Bien, señor responsable del centro, estimada conferenciante, señoras y señores. El Hospital de las Cinco Llagas es un edificio singular cargado de mucha historia. La institución fue fundada por Catalina de Ribera en el siglo XVI, primero en la Collación de Santiago, y luego pasaría al campo de la Macarena a mediados de esa centuria, a la espléndida edificación, pionera en su época, cuyas obras dirigió Martín de Gaínza hasta su muerte en 1556. 2 años más tarde se encargó la continuación de la obra al arquitecto Hernán Ruiz II y se inauguró, aunque incompleto, el edificio en 1558. Hoy es, como saben, la sede del Parlamento de Andalucía. Su planta rectangular se articula en torno a 10 patios, de los que solo se construyeron 9, aunque se conservan en la actualidad 8. El elemento más característico del edificio, sin duda alguna, es la iglesia, situada en el patio central, un cajón exento que posee planta de cruz latina y un marcado carácter renacentista. Es más alta que el resto del edificio y en su interior, donde se celebran actualmente los plenos, destaca su espléndido retablo mayor, construido por Diego López Bueno, con pinturas de Alonso Vázquez, según diseños de Asensio de Maida. Para la edificación de la fábrica presentaron sus diseños los notables arquitectos Luis de Villafranca, Martín de Gaínza, Francisco Rodríguez Cumplido y Luis de Vega, siendo elegido entre todos ellos el proyecto presentado por Martín de Gaínza, que se encargaría del comienzo de las obras en 1546 y las dirigió hasta su muerte 10 años más tarde. En todo ese tiempo levantó los patios del poniente, las fachadas y las torres sin los remates. De un refinamiento exquisito e insuperable clasicismo, su racionalidad y mesura sirvió de exponente de una nueva arquitectura sanitaria y salubre, contrapuesta a la abigarrada y caótica ciudad medieval de intramuros que existía en la Sevilla de la época, y representa una de las mejores muestras de la arquitectura renacentista, no ya de Andalucía, sino de toda España. El edificio presenta largas fachadas que se dividen horizontalmente en 3 cuerpos mediante molduraciones rematadas por una cornisa. Verticalmente se presentan sus huecos entre pedestales en los que se apoyan órdenes apilastrados dóricos y sobre estos otros jónicos. Los balcones de la planta superior se flanquean entre órdenes abalaustrados, frontones y acróteras en una ordenación continuada de marcado y elegante italianismo. El edificio funcionó varios siglos como hospital civil y militar hasta el año 1972, en que cesó en sus funciones sanitarias. Tras años de abandono, en 1986 se redactan los proyectos para su conversión en la sede del Parlamento de Andalucía, que se inauguró el 28 de febrero, Día de Andalucía, de 1972. La restauración total del edificio finalizaría el año 2003 con la conclusión de los trabajos de recuperación de los patios, remate de la Torre Sur y estancias que no se habían acometido durante los años 80. Pues bien, para hablarnos de todo ello, contamos esta tarde con una conferenciante de excepción. Doña María del Carmen Calderón Berrocal es licenciada en Historia General y doctora en Geografía e Historia, Ciencias y Técnicas Historiográficas. Cursó estos estudios en las universidades de Sevilla y Huelva. Ha desarrollado principalmente una carrera profesional de archivera, que inició en 1989 en calidad de facultativa de archivos en el grupo de trabajo de archiveros paleógrafos contratada para el proceso de finalización, ordenación, descripción y digitalización del Archivo General de Indias hasta la finalización del proyecto en 1992. También ha sido archivera en los archivos de la Catedral y el Arzobispal de Sevilla, bajo la dirección de don Pedro Rubio Urbino, paisano de ella. Participa en distintos proyectos archivísticos impulsados y promovidos por la Junta de Extremadura, como el Censo y Guía de Archivos Municipales Extremeños, catalogación de los fondos municipales y judiciales de la Baja Extremadura, trabajo con el que salvó un ingente patrimonio documental del abandono y la destrucción, y que fue publicado por la Diputación de Badajoz con el título de Fuentes documentales para el estudio de la Baja Extremadura. Igualmente ha trabajado en la organización del archivo y del extenso fondo bibliográfico de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, con la realización también de su inventario y catálogos.
Es autora de destacadas publicaciones, monografías, artículos, capítulos de libros y ha participado y participa habitualmente en numerosas jornadas, congresos nacionales e internacionales, con artículos, ponencias, comunicaciones, conferencias, etc. Por todos estos méritos es académica correspondiente en Extremadura de la Academia Andaluza de la Historia, entre otras distinciones. Esta tarde nos va a hablar sobre el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un paseo por su historia. Seguro que va a deleitarnos y nos enseñará mucho sobre este edificio que tenemos aquí tan cerca, cargado de arte y de significación. Muchas gracias. ¿Quiere que entre? Creo que no hace falta. Empiezo. El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, de Entelequia a Parlamento de Andalucía, un paseo por su historia. No sería justo comenzar. ¿Se ve bien? ¿Lo veis bien? Sí. No sería justo comenzar la presentación de este extracto de las investigaciones de mi tesis doctoral sin primero agradecer a todos quienes hicieron posible y colaboraron de alguna forma para que hoy estemos aquí presentes tratando de la historia del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, tanto en esta conferencia en el Centro Cívico San Fernando, al pie del antiguo hospital, como en lo que fue el acto de la presentación y defensa de la tesis ante el Tribunal Académico, que tuvo a bien concederme la máxima calificación, sobresaliente cum laude. Agradecer las palabras y acompañamiento del excelentísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, que habla en voz de la Academia Andaluza de la Historia, siendo su vicepresidente, enmarcándose esta conferencia en las actividades de la Academia. Agradecer especialmente a la Delegación de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital y a su delegado, don Juan Tomás Aragón Jiménez, por su apoyo y compromiso en la recuperación de la historia de los barrios y en favorecer esta publicación. Y, cómo no, a Magdalena Cerdeira Gallol, jefa de negociado Macarena en su centro cívico, y a Julia González Luza, técnica de animación sociocultural del mismo. Gracias a todos por su presencia. Son varios los motivos personales, laborales y todos llenos del simbolismo presente a lo largo de la historia del hospital, su ser, su diseño, su vida, su contribución al progreso ascendente de quienes con él se relacionan en alguna ocasión y se sumergen en su esencia. Aquí nací un viernes de noviembre de la segunda mitad del siglo pasado, cuando el edificio era sede del Hospital Provincial. Generaciones y generaciones de sevillanos y onubenses y extremeños hemos nacido en esta casa. Incluso jugaba de pequeña en los jardines y perímetros del hospital. Por otra parte, ser vecina del barrio de la Macarena desde la cuna hace que el propio ser se identifique con elementos que establecen con la persona una simbiosis, sin la cual nada sería percibido tal cual. Esta relación hace que se necesite curar de Alzheimer social, por lo menos trabajando en la parcela implicada en esta simbiosis. Las piedras hablan realmente. Su voz intemporal se vale de la grafía del historiador y del archivero que bucea y reconstruye la memoria social y en la voz de quien difunde resultados. El complejo arquitectónico siempre dejó sentir su presencia y se cubría tras un halo de misterio tejido por miles de preguntas, a algunas de las cuales se intenta dar respuesta en este trabajo. Todo parece estar escrito en renglones invisibles que manejan el destino y que interactúan con unos y con otros para hacer caso a una voluntad superior, intemporal, que siempre está actualizándose de diversas y numerosas formas. Por otra parte, toda mi vida laboral la he dedicado a ser profesional de la historia, ciencias y técnicas historiográficas, ejerciendo como historiadora, archivera, paleógrafa, documentalista, perito calígrafo, docente en archivos históricos, eclesiásticos, civiles, municipales, militares, mineros, judiciales, etc. Un archivo hospitalario suponía un nuevo reto que conjugaba temas benéficos asistenciales, señoriales y eclesiásticos. El estudio del Hospital de las Cinco Llagas, a través de su historia, fue realizado intentando abarcar todos los puntos de vista posibles.
todos los aspectos posibles a lo largo de algo más de 7 años. Aunque siempre se pueden estudiar cosas nuevas, el hospital es un ente imperecedero. Lo que se presentó ante el tribunal como tesis vendría a ser un 70% del total investigado hasta el momento. Había que seguir una línea central de la historia de la institución y, por otra parte, tener en cuenta que el trabajo debía leerlo un tribunal académico compuesto por profesores doctores para su valoración y calificación como tesis doctoral. Por esta razón, se resumieron o evitaron algunos temas que habían quedado compuestos desde 2009. La tesis se presentó en el 2016, como la reconstrucción de las propiedades que dan protagonismo a la Casa de Ribera, adelantados mayores de Andalucía, tratando de todos los edificios defensivos que le sirvieron para contener el empuje y resistencia del elemento musulmán contra los habitantes naturales de España y la fe católica. Propiedades que configuran el poder de la Casa de Ribera, propiedades de la Casa de Ribera en El Salvador, Reginaldo Romero, obispo de Tiberia, obispo auxiliar del arzobispo hispalense, Collación de Santa Catalina, mujeres viudas y solteras, Francisco Enríquez de Ribera, etc. Fueron seleccionados una serie de documentos considerando su importancia y a partir de ellos se empezó a construir la historia. Previamente procedía a la descripción de todo el fondo documental, 520 unidades de instalación, realizando inventario, catálogo general, a la vez que se iban transcribiendo los más significativos para presentarlos como apéndice documental, marcando piezas claves en el devenir de la institución. Como elemento determinante y contundente se presentaba el tiempo. Pese al empleado, aún hubiera hecho falta mucho más, porque como el mismo hospital, los estudios que sobre él se realizan nunca tienen una fecha final, son eternos como la propia energía y la existencia. Pensé en la oportunidad de investigar los documentos de una institución sevillana muy antigua, algo más de 5 siglos, y que poseía un abundante fondo archivístico concentrado principalmente en un depósito, el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, a sabiendas de seguro que encontraría documentación relacionada en otros archivos, la mayoría sevillanos. Además, entendía que era muchísima la información a extraer, pues habíamos de adentrarnos en varias parcelas de conocimiento: archivística, diplomática, paleografía, historia de la Iglesia, nobleza, historia de la enfermería y medicina, filosofía, etcétera, lo cual resultaba ciertamente tentador. Por estas circunstancias y dada mi vinculación al mundo de la archivística general, archivística eclesiástica e historia de la Iglesia, estaba familiarizada con muchas de las fuentes manejadas en este trabajo. Una vez redactada la tesis, se compone de 2 volúmenes, Historia y Documento. El valor patrimonial del Hospital de las 5 Llagas no se limita a su aspecto artístico y arquitectónico, sino que su significación va mucho más, implicando aspectos espirituales, ejercicio de piedad cristiana y de la beneficencia por parte de la Iglesia y particulares que corren a cargo de estas labores benéfico-asistenciales social cuando el Estado no alcanza a responder como sería necesario o cuando es incapaz de pensar en ella siquiera, imbuido en guerras, luchas contra crisis económicas, etc. El Hospital de las 5 Llagas es una fundación, una obra pía gestada en la mente de una mujer sencilla y noble, Catalina de Ribera, noble de espíritu y con el suficiente coraje como para mover los hilos necesarios e implicar a las personas precisas y conseguir de Romano Pontífice los permisos especiales que le permitieron erigir su hospital y dedicarse a la labor asistencial por ella deseada y tan necesaria socialmente. Continuador de su obra, su hijo Fadrique Enríquez de Ribera la engrandeció y le dio significación sin casi quererlo, porque a madre e hijo los movían la humildad. Ni siquiera quiso, no ya que en el edificio se pusieran elementos decorativos que le dieran aspecto de lujo y de grandiosidad mundano, ni siquiera quiso que se pusieran azulejos ni su propio escudo de armas, sino que se empeñó en que el emblema de la casa fuese únicamente el anagrama compuesto por 5 llagas sangrantes puestas en sotuer,
Esta sería la marca de la casa a través de los tiempos. Es el hospital, la expresión piadosa más grande conocida en el Renacimiento, que naciera de las arcas de la nobleza, y también es el edificio hospitalario más racional y mejor dotado en cuanto a infraestructura y saneamiento: pozos, pozas, alcantarillas, conducción de agua, norias. Ejemplo de edilicia hospitalaria en todo el orbe cristiano, con amplia disposición de vanos y ventanales que dejan pasar la luz del sol para dar vida a un mundo que luchaba contra la enfermedad y el pecado intramuros, pero también extramuros, siendo foco de religiosidad y sede de hermandades. Protegido por una jurisdicción exenta, desligada de cualquier príncipe eclesiástico o secular y sujeto directamente a Roma. También coadyuvan a su originalidad otros factores. Se sitúa extramuros de Sevilla, independientemente a ella, pero cerca de la muralla, al pie de ella, en su punto más norteño, en la puerta de la Macarena, Collación de San Gil. Esto es así una vez que Fadrique hubo conseguido del Papa bulas para ampliación y traslado del hospital a un lugar más adecuado y donde poder edificar un inmueble de mayor amplitud. Amplitud, humildad, autosuficiencia caracterizan al edificio. Su sobriedad no está reñida con la alegría de sus ventanales y patios interiores que comparte con las civilizaciones judaica y árabe el gusto por la vida de muros adentro, resultando austero en su exterior y alegre, cálido, a la vez que soberbio, sin pretenderlo sus fundadores, en su interior. La gestión debía ser tan eficiente que hiciera perdurar a través de los tiempos a tan magna obra pía. Catalina requiere del Papa que la bula fundacional se especifique que la obra pía debía quedar para su gestión en manos de 3 patronos eclesiásticos, que a la postre serían los priores de los conventos sevillanos extramuros mayores del momento y que, curiosamente, forman un triángulo orientado hacia Tierra Santa, una vez descartada la idea de implicar a un canónigo de la catedral hispalense en estas labores de patronazgo. Para la creación de las 5 llagas, Catalina toma como modelo el Hospital de San Hermenegildo, del Cardenal, según el vulgo, fundado por el cardenal Juan Cervantes Bocanegra, que también tiene patronato tripartito de 2 priores, Las Cuevas y San Jerónimo, y un canónigo de la catedral hispalense, además de otros puntos en común. Esta es la planta. La fábrica más antigua del edificio sería la fachada que mira al oeste, de modo que el sol entra por el este y se pone por el oeste. La puerta primera de entrada y la del portillo tenían esa peculiaridad, orientadas oeste-este, de modo que se recibía a quienes venían de la oscuridad y en el recinto hospitalario quedaban transformados y limpios, más cercanos al sol, a la luz y a la vida. Las rejas, según las crónicas de Morgado, eran azules rejas, como la popular seguidilla, lo que cuadra perfectamente no solo con el carácter andaluz, sino con el simbolismo que caracteriza al edificio del 500 sevillano, en el que el color azul parecía invocar a la fuerza, al cielo, a la divinidad. La fachada y portada principal de acceso al Hospital de las 5 Llagas, que tiene 2 cuerpos, y la fachada de su capilla, que tiene 3 cuerpos. Fascinante por su arquitectura toda, basta con ver las trazas de su capilla. Lo que debía ser una humilde capilla con campanario corto, como correspondía a una capilla de una obra pía tal, de un hospital, se convirtió en una soberbia arquitectura que eleva la altura de las cubiertas tanto que el campanario se limita a ser una mera espadaña. No hay torre campanario porque queda imbuida en el cubo de sillares en forma cruciforme con levísimo crucero con cabecera a 2 alturas, que apenas sobresale tímidamente, tomando así el edificio aspectos de fortaleza.
El campanario no debía ser alto, sino corto. Sin embargo, la capilla y su campana se elevan a gran altura, superando en mucho, en el interior, al centro del conjunto edilicio, la altura de la fachada del resto del complejo hospitalario, disponiéndose de tal modo que desde el exterior se ve la fachada del edificio hospitalario, quedando disimulada a la vista la gigantesca altura de la capilla en su interior. Este es acceso a la escalera de caracol que lleva a la sacristía, terraza y campanario, y una muestra de los frescos, de los detalles, de los retablos pintados según las instrucciones en el testamento de Fadrique. Situado en las proximidades del río, este le aportaba la brisa reparadora que en verano se agradece infinitamente en Sevilla, atacada por los rigores de las altísimas temperaturas. Sin embargo, con frecuencia se vio inundado, pese a sus muros, por las crecidas de un río tan caudaloso y tan caprichoso, de modo que en invierno se procuraba que los enfermos se atendiesen en las salas altas y en verano, buscando el fresco, en las salas bajas. Puerta de entrada principal, vista desde dentro. Entrada por la puerta principal, que es el camino que siguen los patronos en la visita general, empezando por la capilla. Y sala de recepción de enfermas. Las enfermas harían cola para ser admitidas aquí. El médico valoraba si debían ser admitidas o no para ser curadas en el hospital. Y hemos de imaginarnos el edificio sin azulejos que habrían sido puestos posteriormente. El Hospital de las Cinco Llagas es una escalera de perfección para todo aquel que se adentra en su interior conocimiento. Es un ente inmaterial más que material que permanece vivo a través de los tiempos como modelo de lucha frente a las adversidades. Tanto el trabajo de investigación histórica como el trabajo técnico de ciencias y técnicas historiográficas viene a estructurarse en 12 capítulos sobre los que vamos progresando en el tiempo y ahondando en el conocimiento de esta institución, fundadores, donantes, patronos, administradores, visitadores perpetuos y los recursos humanos del hospital a través del tiempo. En la etapa fundacional y primeros pasos nos acercamos a la fundadora del hospital, Catalina de Rivera y Mendoza, una dama noble sevillana que representa la versión femenina del humanista renacentista, dejando su presencia, expresión y ejercicio de dominio a la vez que tiende la mano a los más débiles. Vemos el paralelismo de una casa noble con la estructura y el funcionamiento del propio Hospital de las Cinco Llagas y cómo la nobleza, personificada en Catalina y Fadrique, ejerce su caridad, su religiosidad, concepto que también caracteriza al estamento noble. Se estudian los antecedentes familiares, orígenes de la Casa de Rivera y sus dominios. La gestación del hospital es un hecho trascendente que hay que considerar tanto antes, motivos que llevan a su creación, durante, puesta en práctica de las concesiones papales, como después en sus primeros años de desarrollo y posteriores. El estudio de las bulas fundacionales nos dará la clave para saber que el hospital era en realidad un ente fortísimo, con especiales privilegios, directamente sujeto a Roma e independiente de cualquier poder temporal o eclesiástico, con territorio, el sitio y hacienda del hospital y pueblo, personal y enfermos, además de los familiares y personas que se encontrasen en el territorio del hospital, como una parroquia, pero no es una parroquia, es una fundación hospitalaria. Es una cuasiparroquia. Con todo esto, el hospital no es sino un hospital fabuloso y espléndido, sí, pero se trata de una entidad sanitaria que ha de ser administrada por eclesiásticos y no se trata de una parroquia en sí. Razón por la cual, aunque la bula fundacional de Alejandro VI le concede capillas, cementerios, jurisdicción exenta, cura animarum para el cura capellán, administrador del hospital, que sería el verdadero vicario de Roma en el Hospital Berenulio, el hospital no es una parroquia y por tanto no puede tener campanario largo, sino corto, con campana que le sirva para avisar a la comunidad, no a la feligresía. El campanario se reduce a una espadaña con campanas ganando altura desde dentro del edificio. En esta imagen se puede apreciar la altura de la capilla sobre el resto del complejo edilicio
y del campanario que mira al norte. La orientación del complejo, según su portada principal, es de sur a norte. El cura capellán administrador administrará sacramentos y confortará las almas, les enseñará el camino a seguir, se comportará como un verdadero pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Catalina tiene una pía y brillante idea sobre 1492 al quedar viuda. La caridad es una característica que deben tener las damas nobles y Catalina de Ribera invierte fuertemente en su obra devocional, en su casa devota. Por eso, no está dispuesta a ver cómo se desmorona ante sus ojos o intuye que lo va a hacer en manos de quienes le sucedan, porque el cuerpo humano tiene caducidad y Catalina era inteligente y práctica. La cuestión viene a solucionarse cuando piensa que la administración del hospital debe quedar en las mejores manos, no dependiente de un hombre y su subjetividad, sino que lo más acertado sería el nombramiento de un patronato compuesto por 3 patronos eclesiásticos, en los cuales debe descansar la administración de la entidad a perpetuidad. El triángulo es símbolo de equilibrio y es lo que en todas sus acciones busca Catalina, un efecto compensador que soslaye cualquier fallo que pudiera suceder. El 3 es un número simbólico en la obra pía y sus edificaciones, que recuerda constantemente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno y trino. El patronato representa al Papa en el hospital y el Papa representa a Dios en la tierra. Nos adentramos en los pensamientos y en las razones de Catalina para establecer este tipo de obra pía, cómo madura y da forma a su idea y cómo la lleva a la práctica. Viuda de Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, parece solidarizarse con las personas que tienen su condición, pero tienen infinitamente peor suerte que ella. Se solidariza con el elemento más débil de la sociedad, la mujer enferma, dedicando especial atención a la mujer viuda y soltera, enferma y pobre, a la que pretende sanar corporal y espiritualmente e incluso integrarla en el mundo laboral. Una mente muy avanzada a su época, estando a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Bulas y privilegios configuran la identidad del hospital. Fray Reginaldo Romero, obispo de Tiberia, será quien secunde la idea de Catalina, la promoción en la corte romana y consiga las bulas aprobatorias de Alejandro VI de 1500 y 1502. También este trabajo me acercó al personaje en sí que constituye este obispo auxiliar hispalense por su importante labor en la gestación y proyección del hospital, de todo lo cual se realizaron estudios y artículos para su difusión y contribución a la investigación y a la historiografía. Se exponen las iniciativas propuestas por Catalina de Ribera y se estudia la bula fundacional para saber en realidad ante qué tipo de entidad estamos, cuáles fueron sus privilegios, concesiones y prerrogativas papales, sus cuantiosas indulgencias que afectaban al territorio y a las personas del hospital. Alejandro VI es el autor en 1500 de la bula alejandrina de fundación del hospital y en 1502 confirma patronos a los 3 priores. León X, en 1519, concede permiso para ampliar y trasladar el hospital a sitio más conveniente. El 15 de abril de 1520 concede indulgencias consistentes en 30 años y 30 cuarentenas de perdón por sus pecados a todas las personas que arrepentidas, confesadas o arrepentidas con propósito de confesar, visitasen la capilla del Hospital de las 5 Llagas y diesen limosna o las dejasen estipuladas testamentariamente, valiendo esta gracia todas las veces que hiciesen o repitiesen lo indicado. El 20 de abril de 1520, León X concedía que todo lo referente a la fundación, colación, provisión y toda disposición de cualquier capellanía y beneficio que se fundase en el hospital correspondiese a los padres priores patronos y a nadie más. Los capellanes quedaban obligados a prestar obediencia exclusivamente a estos padres priores, quienes eran los únicos autorizados para poner confesores en el hospital que absolvieran
a todos los penitentes de sus pecados, excepto los comprendidos en la bula del Señor. En tiempo de entredicho y cesación adivina, en presencia de los padres priores, enfermos y ministros del hospital, se podría celebrar misa y otros oficios divinos en su capilla, a puerta cerrada, además de administrar todos los sacramentos. La confirmación y el orden sagrado los celebra el obispo, aunque sí se pueden celebrar todos los sacramentos en la capilla del hospital. Estos sacramentos también, pero a manos del arzobispo, y enterrar a los difuntos, pero sin pompa funeral. Igualmente, el Papa concede indulgencias plenarias y a quienes visitasen la capilla del hospital en la festividad de San Gregorio o los domingos, miércoles y viernes de la Cuaresma. También a quienes ayudasen con limosna y socorro espiritual a las enfermas pobres, rezando 3 Ave María y 3 Padres Nuestros por sus difuntos o por las almas de doña Catalina y sus ascendientes y descendientes vivos y difuntos. Ganarían la misma indulgencia que ganan el año del jubileo quienes visitan las 4 iglesias patriarcales de Roma: San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor, siempre que estuviesen arrepentidos y confesados. El 8 de abril de 1522, en el pontificado de Adriano VI, se tasa y modera la limosna por las indulgencias plenarias, cifrándola en 2 días y conforme a la renta que cada uno tiene, tasando la indulgencia de 30 años y 30 cuarentenas a un maravedí la limosna. Se democratizan las aportaciones y las indulgencias. El 8 de abril de 1523 se modifica esa tasa y modera la limosna del hospital. En el caso de los señores, 2 ducados y otros menos conforme a la renta que cada uno tiene, para que el pueblo llano tuviera facilidad para participar también económicamente, cada cual en la medida de sus posibilidades, y pudieran también ganar indulgencia. El documento facultaba a los patronos de la fundación hospitalaria para que pudiesen tasar la limosna. La bula concedía además que en la iglesia o cementerio del hospital se pudiesen enterrar hombres y mujeres que eligiesen su sepultura, sin perjuicio de los derechos parroquiales. Clemente VII confirma las indulgencias y concede otras nuevas, además de confirmar la jurisdicción vere nullius a territorio y personas. Según la propia bula, el hospital y sus oficiales domésticos, comensales, servidores y asalariados, procuradores, agentes, abogados y cualquier otra persona y sus bienes gozarán de todos los privilegios, exenciones, libertades, indulgencias plenarias, gracias, concesiones e indultos que se tienen concedidos a los hospitales de Santiago, Santa María de Gracia de Zaragoza, del Cardenal de Toledo, Hospital Real de Lisboa, y también de los que se concediesen a los hospitales, a sus servidores y bienes, como si en la propia bula hubiesen sido expresados. El Papa ordena en consonancia a la bula fundacional de Alejandro VI la exención de toda jurisdicción, visita, dominio, potestad, tanto espiritual como temporal, de cualquier parroquia, arzobispo y obispado, así como los patriarcas, arzobispos y cualquier otro ordinario, quedando sujeto el hospital, bienes y ministros inmediatamente a la sede apostólica, excepto en las causas civiles y en segunda instancia y apelación, donde la judicatura corresponde al arzobispo de Sevilla como auxiliar. Impide que se pudiesen recibir prestados los bienes del hospital ni que se pudiesen enajenar, a no ser que fuese en pública almoneda al mejor postor, y que no se puedan dar, prestar ni enajenar a parientes si no fuesen estos muy pobres. Los patronos quedan obligados, o pena de excomunión, a tener por escrito todas las obligaciones económicas. Al principio de la visita se obligan a hacer leer la escritura de estas cargas y obligaciones para ver
con diligencia si se cumplían. Además, se obligan a los patronos a designar para el cargo de administrador a personas dedicadas al puesto a exclusividad. Esta persona solamente tiene que obedecer a los propios priores y estos son los únicos que lo pueden cesar. Por otro lado, el Papa concede al patronato todas las veces que visitaran el Hospital de las Cinco Llagas 100 años y 100 cuarentenas de perdón de las penitencias que tuviesen impuestas. Por último, la bula incluye una cláusula de sanción contra el incumplimiento de lo dispuesto en esta bula, so pena de excomunión y de 100.000 ducados aplicados a la fábrica de San Pedro. La bula de Clemente VII suponía que a partir de ahora el Hospital de las Cinco Llagas perdía la exclusividad de atención femenina en la enfermedad, pudiendo admitir también a hombres enfermos pobres. La medida obviamente ampliaba en adelante los servicios a prestar por la Fundación, pues habría que habilitar dependencias para los dos sexos. La bula trae otra novedad y es sobre la sede y ubicación del Hospital de las Cinco Llagas. La bula de Clemente VII de 1524 es trascendental para la historia del hospital y su nueva y definitiva ubicación, pues ya contempla la posibilidad de traslado de la sede originaria a otro lugar o emplazamiento. Reconocía don Fadrique el papel que desempeñaban los patronos dentro de la fundación, aunque en su testamento hace constar que el heredero de la Casa de Ribera tendrá perpetuamente derecho a asistencia a juntas y visitas con voz y voto, cosa que no pareció convenir a los priores que lucharon contra esta disposición hasta que se deshicieron de ella, haciéndose pronunciar al propio Papa. Siguiendo la cronología, se estudian las mandas testamentarias, 1503, y lo que sucede a la muerte de la fundadora en 1505, destacando etapas en su vida como de la viudez a su muerte, significado de su testamento, a la vez que el estudio da pie para la exposición de unas pinceladas sobre la personalidad de Catalina de Ribera. La dotación inicial hace que el hospital pueda seguir sus primeros pasos a la muerte de Catalina, entre 1505 y 1509, fecha en la cual muere el señor de la Casa de Ribera, Francisco Enrique de Ribera. Estos estudios dieron pie a la redacción de textos en los que se reivindica la presencia y protagonismo de Francisco en la Casa Unificada Enríquez de Ribera, su vida, causas de su muerte y enfermedad, quien cede paso en títulos y dominios, así como en poderío económico, a Fadrique Enríquez de Ribera, herencia sin la cual el hospital nunca hubiera podido llegar a ser lo que fue. Don Fadrique había sido agraciado por la reina doña Juana, su prima, con el título de primer marqués de Tarifa en 1514. 25 años después, el 1 de febrero del 39, se vería reconocido por Carlos I cuando le nombra notario mayor de Andalucía. Previamente, el 21 de mayo de 1531, había dictado las Cinco Llagas y el 5 de noviembre del 39, aquejado ya gravemente por la enfermedad, el primer marqués de Tarifa corregía algunas de sus últimas voluntades, también en Sevilla, ante el también notario de la ciudad, Luis de Medina. El testamento se abre al día siguiente, pues don Fadrique fallecía en la madrugada del 6 de noviembre. Instituye el Vía Crucis el primer viernes de mayo de cada año, primero en su oratorio, debido a la afluencia de fieles, en 1529 lo celebra junto a la puerta de su casa. Primera estación de penitencia, Jesús ante Pilato,
para llegar hasta el humilladero de la Cruz del Campo, que sería esto el germen de la Semana Santa sevillana. El papel de Fadrique Enríquez de Rivera en la Casa Unificada de Enríquez de Rivera como marqués de Tarifa y adelantado de Andalucía lo hará configurarse y destacarse como paradigma del noble de renacimiento sevillano. Importante su labor en torno a la continuidad de la obra pía, destacando especialmente la solicitud y concesión papal posterior de bulas pontificias, fundamentales para la configuración de la identidad del hospital tal y como ha llegado hasta nosotros. Ante la necesidad se imponía un cambio de sede y Fadrique lo consigue mediante permiso apostólico. Su presencia en la institución supondrá nuevos y cuantiosos bienes para la fundación, la herencia de don Fadrique para el hospital, que queda expresada en la llamada cláusula de heredero. Herencia del hospital. El hospital se convertía en su heredero una vez se cumplieran todas las mandas testamentarias y después de venderse todos sus bienes y de invertir inteligentemente lo recaudado, porque serán las rentas de sus bienes libres lo que realmente herede. Se desmitifica así la creencia de que el hospital fue el heredero absoluto, heredero universal del marqués de Tarifa, habiéndose dado a entender o afirmado por parte del patronato, incluso que el hospital había heredado toda su fortuna. La voluntad de Fadrique fue dejar el producto de la venta de todos sus bienes, situados en negocios inteligentes, rentables y convenientes, para obtener rentas tales que permitieran la edificación y mantener el hospital de las 5 Llagas y todas sus necesidades a perpetuidad, con decoro, sin lujos, con austeridad, pero suficientemente. El testamento viene a ser el resorte legal que sitúa a los descendientes de la Casa de Rivera parejamente al tripartito patronato, con la ventaja de que su voto es único como persona física y el tripartito patronato podría emitir como persona jurídica que era un solo voto, es decir, como persona física cada patrón emitía 1/3 de voto, algo que no complacía al patronato. La última voluntad de don Fadrique es dejar un importante legado al Hospital de las 5 Llagas, inyectándole suficiente y bastante caudal como para que la obra pía que su madre fundara se convirtiese en uno de los establecimientos asistenciales más importantes del mundo, ampliándolo en una nueva sede que reuniera las mejores condiciones de salubridad y espacio, y al que no le faltara lo imprescindible para prestar el mejor servicio prescindiendo de lo superfluo. No elige para su enterramiento sino una simple lauda en bronce e hizo llenar de sepultura de Tierra Santa del huerto de Gesemaní. Prohibió a sus vasallos y criados que llevaran luto por él. Y prohíbe igualmente que se fijaran las almas de su casa en el hospital, donde no se debían poner ornatos dorados ni azulejos y los retablos habían de ser pintados. En las ventanas emplomadas vemos hoy el escudo de la Casa de Rivera y Enrique de Rivera contra las disposiciones testamentarias de Fadrique. Tras la muerte de don Fadrique, pasa el mayorazgo de la Casa de los Adelantados Andaluces a su sobrino Perafán, el hijo primogénito de su hermano Fernando. Personaje bastante díscolo durante su juventud, con el que Fadrique no parecía llevarse a la perfección, sentando cabeza luego y mereciendo el honor de ser reconocido por Felipe II como primer duque de Alcalá de los Azules. El hospital no siempre tuvo la misma sede. Nos adentramos en el estudio de su sede inicial, estudiando la compra de las propiedades que le sirvieron de sede primera. De la collación de Santa Catalina pasa a la collación de San Gil. De 15 camas que tenía en 1500, en 1559 pasa a tener 100 camas y a principios del siglo XVII cuenta ya con 300 camas. Este estudio me permitió el acercamiento al barrio de Santa Catalina en el 500 a sus vecinos,
las calles colindantes con el hospital primero, hasta saber los vecinos que tenía la calle Santiago, aunque en principio no se entrase en el hospital por ella, sino que las traseras del mismo dieran a esta calle. De todo ello se obtuvo la evolución que habría sufrido el callejero en la gollación de Santa Catalina, en torno al núcleo originario del hospital desde 1500 hasta la fecha de edición del plano de Olavide 2 siglos más tarde. Catalina de Ribera iría directamente desde su casa Palacio de San Esteban por la calle Imperial, Plaza de San Andrés, hasta la manzana en la que se ubicaba el hospital por un camino que queda hoy marcado más o menos por la calle Francisco Carrión Mejía. La primitiva sede del hospital, intramuros de la ciudad, se queda pequeña y además no tenía las condiciones de higiene y salubridad deseadas. Se necesitaba un sitio espacioso, soleado, con terreno suficiente como para hacer factible una economía autárquica o casi autárquica en la isla jurisdiccional que constituía el Hospital de las Cinco Llagas. Pero primero había que intentar dar explicación al por qué se fundó el hospital en la calle Santiago. Zona cercana a la muralla donde conviven señores con el pueblo más pobre, con mucha necesidad y un gran número de mujeres viudas. Parecía solidarizarse Catalina en su condición de viuda con aquellas que tuvieron infinitamente peor suerte que ella. Puede estimarse que poco tiempo después de la construcción de esta primera sede del hospital se abre puerta a la más concurrida calle Santiago. El edificio ha sufrido ampliaciones, va adquiriendo la fisonomía que encontramos descrita en los documentos cuando es vendida en 1573 a la sede del hospital de San Cosme y San Damián, vulgo Las Bubas. Igualmente, el estudio me llevó a investigar las propiedades en El Salvador que tenía la Casa de Ribera y que servirían de apoyo económico a las Cinco Llagas. Se aportan las escrituras de venta de las primeras casas en las que se instala el hospital en la gollación de Santa Catalina, que queda transcrita en el apéndice documental de la tesis, que también ahora conforma un libro al que le he dado soporte digital y que se puede adquirir. Esta manzana triangular es en la que se establece la primera sede. El este apunta a Tierra Santa. Manzana triangular en la que se ubica el Hospital de las Cinco Llagas en su segunda sede, en la Macarena. El este apunta a Tierra Santa. Este es el camino que recorrería Catalina desde su casa Pilato por la calle Imperial, antigua calle del Rey, hasta el hospital. Y este sería el camino que haría desde la casa, desde su casa, saliendo por esta puerta, caminando por la calle Imperial, llegando a Francisco Carrión Mejía, y en este punto es donde calculamos que estaría el hospital primero. El nuevo emplazamiento era una zona llana de huerta situada frente a la puerta de la Macarena, con acuífero incluido, que daba para pozo, fuente, noria, además de la conducción de agua por medio de acueducto que ingresaba directamente al hospital. En este sitio se iba a edificar una magna obra, la mejor construcción edilicia del Renacimiento sevillano. La construcción se inicia el 25 de enero del 46 con las obras de zanja de cimentación. La colocación de la primera piedra es casi 2 meses después, el 12 de marzo, marcando el arranque de la construcción del edificio. Se iniciaba así un nuevo capítulo en la historia del Hospital de las Cinco Llagas, en la que iba a ser su definitiva ubicación al pie de la muralla almohade de Sevilla. Esto es un plano, un detalle, donde aparece el hospital señalado como Hospital del Duque por los duques de Alcalá, herederos de los fundadores. Se dio facultad al maestro mayor de la Catedral y Obispado de Cádiz, Francisco Rodríguez Cumplido, para que viajase tanto por España como por Portugal al objeto de ver y obtener planos de las plantas de los principales
edificios hospitalarios para seguir un modelo. Se fija y trae los modelos de 3 hospitales edificados por los Reyes Católicos, en Toledo, Santiago de Compostela y Granada. Y a esto hubo de sumarse la influencia del Hospital de Santa María de Milán, de Filarete, que había causado años atrás una inmejorable impresión a don Fadrique cuando lo visitó con ocasión de su primer viaje a Tierra Santa. El proyecto de construcción del futuro edificio se adjudicó vía de concurso a Martín de Gaíza en 1541 y en él trabajó hasta el 56 cuando fallece. A él se deben los patios de poniente y el comienzo de la fachada hasta el cuerpo segundo. Para paliar de algún modo los enormes gastos que acarreaba la construcción del nuevo edificio y mucho más amplio, el Papa Julio II emite otra bula el 22 de febrero de 1549 para garantizar la mejor administración de la herencia del Marqués de Tarifa, con la que se haría una grandísima inversión en censos y juros, administración de casas, fincas y muebles a favor de la obra pía hospitalaria de las 5 Llagas. Recordemos que paralelamente a la moneda en uso, en las transacciones comerciales había un ser que hacía las veces de esta y completaba los pagos, siendo muy apreciada, sobre todo en época de crisis, por la escasez de alimentos, y nos referimos a las gallinas. La construcción del hospital en La Macarena presenta una primera etapa constructiva en la que se dan unas ordenanzas para las obras del nuevo edificio a semejanza de las que seguía la construcción del templo catedralicio hispalense. Esta etapa se centra en la figura de Martín de Gaínza a Hernán Ruiz II. Tiene ocasión la bendición del nuevo hospital y su capilla y ejecuciones posteriores en el edificio. Otro de los maestros que optaron al mismo concurso, presentando también su proyecto, fue Hernán Ruiz II el Joven, que igualmente dirigiría después las obras desde 1558 hasta el 69, en que fallece. A él se deben las obras de la derecha del complejo edilicio y la capilla. Vemos aquí la diferencia de altura, sobresalir la capilla sobre la fachada del complejo hospitalario y la doble altura del cabecero del crucero. Hallándose muy adelantada la obra a fines del año de 1558, acordaron los patronos que una vez concluido el cuarto grande de poniente se trasladasen allí el Santísimo Sacramento, las enfermas y las oficinas que todavía permanecían en la ciudad, inaugurándose el hospital el domingo 5 de marzo del 59. La portada de acceso principal, que fue terminada en 1617 por Zumárraga, es una gran portada de mármol blanco rematada con el escudo de la Fundación Hospitalaria y otro escudo cuartelado. En el primer cuartel, el escudo de la Casa de Ribera. En el segundo, de la Casa Unificada Enríquez de Ribera. En el tercero, el escudo de la Fundación Hospitalaria. Y en el cuarto, una cruz de Jerusalén, haciendo alusión al viaje a Tierra Santa de Fadrique, en el que trató con el Papa de la conveniencia del traslado y nueva edificación para el Hospital de las 5 Llagas. La portada es tipo retablo y en el arquitrabe hay una lápida con inscripción en latín conmemorativa y de agradecimiento a los fundadores, que traducida dice así: Doña Catalina de Ribera y don Fadrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, adelantado de la Andalucía, con no menor gusto que piedad, mandaron hacer este amplísimo hospital
para curar pobres, intitulado de las 5 llagas de Jesucristo, y los reverendísimos patronos y administradores de su hacienda, para más perfecta memoria de tan grandes príncipes, hicieron esta puerta en 1617. La puerta del balcón está enmarcada por 2 columnas jónicas de estilo que simboliza la femineidad, así como el dórico, la masculinidad en la Grecia clásica. Las volutas jónicas también están presentes en otros lugares, como en la capilla, con metopas a ambos lados y rematadas por un tímpano con volutas en el que 2 ángeles enfrentados de caderas arriba y dándose la espalda torso abajo sostienen el escudo de las 5 llagas puestas en sotuer, representando las 5 llagas de Jesucristo, manos, pies y costados, rematadas por una cruz de Jerusalén de forja. Para regular todo lo relativo a las tareas, roles y obligaciones necesarias para un correcto funcionamiento, se dan las ordenanzas para maestros, oficiales y peones de la obra del nuevo edificio 1546 y 1647, que son un compendio de disposiciones redactadas por los priores patronos, a semejanza de las de la Catedral de Sevilla, que habían de respetarse por todo el personal de construcción, quedando expresados roles profesionales, prohibiciones y multas. Una vez creado el hospital, hay que seguir en todo lo dispuesto en la bula fundacional. Procede, pues, el nombramiento y regulación inicial del patronato de la obra pía. En los 3 primeros años, el hospital sigue la bula de Alejandro VI de 1500. En 1503, el patronato edita y firma constituciones en las que se crean o dispone estatutariamente sobre la figura del cura capellán, administrador del hospital. Se dan disposiciones en cuanto a recursos humanos, protocolos, prevención de riesgos morales. Se tratan igualmente sobre el resto del personal compuesto por el secretario, el mayordomo, la madre de llaves o matrona, el médico y el cirujano. A la vez que se decretan otras disposiciones sobre que no se reciban hombres, que no se reciban incurables, se legisla sobre las ropas para las enfermas, entierro, sobre la inconveniencia de mantener tratos si no fuere con gente muy erecta, sobre el modo de portarse en el despedir de las enfermas, sobre el cepo de las limosnas. Se establece que deben llevarse libros registros para la buena administración y se descubre el origen del archivo hospitalario. Se dan las primeras disposiciones sobre el archivo del hospital. Igualmente se decreta sobre quiénes han de vivir en el hospital, sobre cómo han de ser las visitas de los patronos, personal interno y externo, e incluso se advierte de la posibilidad de la reforma de las constituciones. Estas constituciones presentan 2 adiciones, una en 1520 y otra en 1549. Esto es importante. Apuntan que el administrador debe ser el caballero de la Orden y Regla de San Pedro Mártir, que son los descendientes de los crucesignatos de Cristo, una orden de caballería y hermandad que agrupa a lo más granado de la sociedad, jueces, fiscales, médicos, familiares de la Inquisición, siendo los inquisidores hermanos honorarios y la jerarquía eclesiástica que no tiene votos de pobreza. Debían llevar en sus ropas, tanto exteriores como interiores, el escudo de la orden. Es San Pedro Mártir, no San Pedro Advíncola, que es la hermandad que agrupaba a los sacerdotes seculares y que no podía tener relación con la judicatura. Estos sacerdotes sí tienen votos de pobreza. El gobierno del hospital incide en el tema de la jurisdicción perenulio. Espérate. Vamos a abreviar.
El capítulo 4, reglamentación y derechos y deberes. El 5 habla sobre el despegue y cimientos económicos de la institución. Tratamos también sobre la gerencia, gobernanza y visitas, el trabajo en el hospital. Sobre la espiritualidad, religiosidad y medicina. Y llegamos a la época de transformaciones que constituye el siglo XVIII. La edad contemporánea en el Hospital de las Cinco Llagas nos trae un hospital militar a partir de 1808. Las desamortizaciones dejan su huella en la obra pía que fundara Catalina de Ribera y habremos de tratar de la beneficencia y caridad desde los poderes civiles, así como del estado del hospital, al que se suma un manicomio en 1830. El hospital pasa a integrar la red de centros benéficos de la Junta de Beneficencia y el liberalismo se erige en símbolo de progreso de la mano de un fuerte intervencionismo estatal en el Hospital Central hacia 1837. Entran en el hospital las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1841. De ella trataremos sobre su labor, dedicación y servicio, siguiendo a sus fundadores, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillá. Y en el hospital prospera la Facultad de Medicina. La parte dedicada a los documentos trata sobre, se presenta la normativa ISAC, una propuesta de cuadro de clasificación de los fondos del hospital, un inventario analítico, catálogo general que contiene la documentación del hospital dispersa por varios archivos y apéndice documental, transmitiendo la documentación según las directrices de la Comisión Internacional de Archivo. Tratamos también sobre el antiguo archivo hospitalario y el capítulo 12, 11 y el 12, que es el final, tratan sobre la situación actual de los fondos e instrumentos de descripción que en el libro que entregamos pueden ver un acercamiento a este tema. El Hospital de las Cinco Llagas parece diseñado y dispuesto a permanecer en permanente actualización, creación y recreación. Es un camino entre la vida y la muerte, un camino de perfección. Es camino, no es destino, aunque el destino sea el que nos lleve a él una y otra vez y los personajes a través de los tiempos se reconozcan aportando granos de arena para trabajar una gran obra entre todos, donde el alma mater magister es Catalina de Ribera, su fundadora. El hospital es, en este sentido, un punto de unión entre generaciones donde el tiempo es una circunstancia más, no es definitivo, sino solo un accidente, en el sentido de que los actos que ocurren y confluyen en él se suman, se complementan, como en una gran puesta en común donde el grupo convocado está siempre presente, todos in situ. Y aunque algunos miembros de esta gran comunidad piensen que no se conocen entre sí, que hay muchos siglos de distancia entre ellos, todos son compañeros, trabajan juntos, codo a codo, sine tempore, sine die, sin importar épocas ni dimensiones, siempre presentes y en presente, en una gran obra que eternamente se está actualizando, evolucionando, creciendo, avanzando, pese a las ruinas, las disfunciones, giros en el destino. El hospital es un ente eterno, la personificación del ave fénix, renaciendo siempre, recreándose siempre, vivo siempre. Quiero pensar que este trabajo contribuirá a ello. Muchas gracias.